Sí, van corriendo, parece que van corriendo. Estamos en Juan, en el capítulo 6, versículos del 59 al 71. Juan, capítulo 6, versículos del 59 al 71. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Vamos a orar. Padre Celestial, al presentarnos ante tu presencia, lo hacemos con gratitud por tu santa palabra. Y Señor, también reconocemos que necesitamos que tú nos instruyas, porque ciertamente nuestra capacidad mental es limitada. Y si no fuera por la dirección de tu Espíritu Santo, no podríamos comprender tu palabra y mucho menos obedecerte. Por eso pedimos que tu Espíritu nos guíe. Y Señor, tú conoces los problemas, las luchas que enfrenta cada uno de los que estamos aquí. Y en el nombre de Cristo Jesús, las ponemos en tus manos. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú nos ministres, para que tú nos des descanso, para que nos llenes de tu paz, para que nos llenes de tu sabiduría. Por favor, Señor, glorifícate en nosotros, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que todas estas lecciones sobre la vida eterna se han desprendido de un milagro que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el milagro? Alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Entonces aquí, en este pasaje que acabamos de leer, hay algo que se destaca, y es la respuesta que dio el apóstol Pedro al Señor Jesucristo cuando les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la frase que quiero que recordemos. Pero hay que tener en cuenta que esto lo dijo el Señor Jesucristo porque no todos habían creído en Él. Porque cuando realmente nos tomamos la palabra de Dios en serio, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que la palabra de Dios o la palabra de Cristo es dura, es fuerte. Tenemos a veces la idea de que el cristianismo es algo light, algo que no requiere compromiso, algo que, bueno, pues si ahora quiero, lo sigo. Si mañana no quiero, pues no lo sigo. Y de hecho así nos tomamos muchas veces nuestra vida cristiana. Somos un poco como el arco iris, ¿no? Aparecemos después que llueve.
Y si no llueve, pues no aparecemos. Y así nos pasa a nosotros, a veces somos así, ese tipo de cristianos intermitentes, que nos creemos que el Señor no nos exige nada, que nos creemos que la palabra de Dios, si la tomamos en cuenta bien, y si no la tomamos en cuenta, pues también, no pasa nada, pero sí pasa. ¿Saben qué? La palabra de Dios es como un martillo que quebranta las piedras. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios golpea nuestros corazones, golpea nuestra vida. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí muchas veces me pasa, ahora cada vez menos porque ahora me toca predicar a mí. Pero cuando iba a la iglesia, que empezaba yo y andaba ahí entre que sí y que no, cuando iba a la iglesia, digo, alguien le vino a decir los chismes al pastor, porque me la estaba reservando, ya me tiró las pedradas. Y era la palabra de Dios la que me tocaba, la que me daba golpes. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba endurecido y necesitaba ablandarse. ¿Y saben qué? Cuando venimos a la iglesia, lo normal es que nos llevemos unas pedradas. Pero más que pedradas, que nos llevemos unos martillazos. Porque somos duros como las piedras. Pero ¿sabes qué? Si el Señor te da martillazos, si el Señor te da golpes, con su palabra. ¿Sabes por qué? Es porque te ama. Porque no quiere verte con ese corazón endurecido, como piedra. Así que si tú has reconocido en este punto que la palabra de Dios es dura, dale gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere tratar con tu vida. Porque quiere transformarte, porque no te quiere ver en ese estado en que te encuentras. Puede ser en un estado de antipatía, puede ser en un estado de mediocridad, de tibieza, o tibiez, como dice ahí en Apocalipsis. No lo sé, pero la palabra de Dios lo que quiere producir en nosotros es un cambio radical, una transformación. Y cuando aquí los judíos escuchaban al Señor Jesucristo, ¿saben qué? Se sintieron ofendidos. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba en la sinagoga, enseñando en Capernaum, y dice que al oírlas, muchos de sus discípulos, fíjense, no solo los judíos, sino algunos que ya eran discípulos del Señor Jesucristo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y no es que no la pudieran oír porque no la comprendiesen, no la podían oír porque no la querían oír. Cuando uno está endurecido no quiere escuchar la palabra de Dios. Y saben que a veces decimos, sí, yo estoy bien, yo no necesito cambiar, no le hago mal a nadie, y nos inventamos una serie de excusas que en realidad no son más que eso, excusas. Pero ¿sabes qué? Cuando realmente te examinas a ti y te das cuenta de que necesitas cambiar, entonces es cuando dices, wow, seguir al Señor no es fácil. Sus palabras son duras, pero ¿saben qué? Sus palabras alimentan, sus palabras tienen vida eterna, sus palabras tienen esperanza. Así que la palabra de Cristo es dura. Yo no les voy a decir que no, para mí es dura. Para cada uno de nosotros que queramos honrar a Dios va a ser dura, pero vale la pena. Porque vale la pena que el Señor quebrante tu corazón, quebrante nuestro corazón. Luego también la palabra de Cristo es tropiezo. ¿A quiénes? A quienes no quieren creer. Y miren ahí lo que nos dice. Sabiendo Jesús en sí mismo, sabemos que el Señor Jesucristo tiene ese atributo de conocerlo todo, de la omnisciencia. Entonces sabía en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Y les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ve que el Señor Jesucristo ve que los discípulos, no todos, pero muchos discípulos están ofendidos, ¿no? Dicen, esto no lo podemos tolerar, esto no se puede recibir. Lo que está enseñando es hasta cierto punto como una blasfemia, y ahora les explicaré por qué. Era una
algo que no querían aceptar, que no querían recibir, porque cuando el Señor Jesucristo se presenta como el pan de vida, como el pan que desciende del cielo, como el verdadero pan, Él está diciendo implícitamente que todo lo que ellos habían creído respecto a Moisés no les sirve para ser salvos, que necesitan ahora depositar su confianza y su fe en Él, en Cristo Jesús. Así que para ellos eso era como ofensivo. Pero ¿quién te crees tú? Por eso recuerden que la semana pasada estuvimos hablando que el Señor Jesucristo les dijo, no, Moisés no es quien les dio a ustedes el pan. El verdadero pan del cielo, dice, se los da mi Padre. Y ese pan verdadero soy yo, dice Él. Entonces para los discípulos, para muchos discípulos y la gran mayoría de los judíos, esto era ofensivo. ¿Por qué? Porque tenían a Moisés e incluso siguen teniendo a Moisés como el principal profeta de Dios, porque por medio de Moisés recibieron la ley. Ahora piensen en los fariseos que basaban toda su vida en la obediencia a la ley, que dedicaban toda la vida a escudriñar los puntos y las comas de lo que a Moisés le había revelado Dios. Así que para esto es ofensivo. Esto no se puede recibir y por eso tropiezan. ¿Por qué? Porque ellos no querían creer en que Jesucristo realmente era superior. No querían creer en que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. No querían creer que era el pan. Pero les ofendía algo más que el Señor Jesucristo les había dicho: si no comieseis mi carne y bebieseis mi sangre, no tenéis vida. Y eso no lo digerían, no lo entendían. Y nosotros también diríamos, ¿es que nos vamos a convertir en caníbales o qué está enseñando ahora? Parece que traía una doctrina diferente, una enseñanza diferente, ¿no? Pero ahora el Señor Jesucristo lo va a aclarar. Ahora, para estos hombres, Cristo es tropiezo. Y yo les digo, para todos aquellos que no quieran creer en Cristo Jesús, que ya están vamos a decir, ellos mismos tienen el prejuicio de no querer entregar su vida a Cristo, de no creer en Dios, de no creer en la palabra de Dios. Lo único que van a encontrar en Cristo es tropiezo. Y la palabra que ven ahí en la parte de abajo es la palabra escandalizo. El Señor Jesucristo, cuando les dice esto os ofende, les está diciendo esto os escandaliza. Y esa palabra es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos muy escandalosos, ¿verdad? Pero parece que viene de ahí esa palabra escandaloso. Pero ¿qué significa escandalizarse aquí? Escandalizarse, o el escandalizo del que está hablando el Señor Jesucristo, es cuando uno cree que lo que Cristo dice no es bueno, que no es bueno para mí, que el que no, me identifiquen con el mensaje cristiano, que no es bueno. Entonces dice, cuando dice esto os ofende, esto os escandaliza, o creéis que esto no es bueno para vosotros. En otras palabras, para vosotros, lo que yo les estoy hablando parece que es malo. Pero ahora yo les pregunto, ¿alguna vez tú has creído o has pensado que lo que Cristo te enseña es malo para ti? ¿Has pensado alguna vez eso? Y rápidamente decimos, no, todo lo que el Señor Jesucristo enseña es bueno para mí. Pero si nos vamos al terreno de la práctica, cuando el Señor Jesucristo te dice que no pagues más mal por mal, y alguien te acaba de hacer daño, y tú estás con ganas de vengarte, ¿te sigue pareciendo que lo que el Señor Jesucristo te enseña es bueno para ti? Cuando el Señor Jesucristo te dice que no mientas, y ves que con una mentira que eches, te puedes echar $2,000 al bolsillo, ¿qué piensas? ¿Es bueno para mí o es malo para mí? ¿Qué piensas? Cuando el Señor Jesucristo te dice
ama a tu enemigo, y tú ves que tu enemigo no hace más que insultarte y que ofenderte, ¿qué piensas? ¿Es bueno para mí o es malo para mí? Cuando te dice el Señor que ayudes al débil y resulta que tú te consideras débil y nadie te ayuda, ahí sí dices, es bueno para mí. Pero cuando eres tú el que siempre tiene que estar levantando al débil, porque siempre el débil es tu hermano, y tú te cansas de decir, pero bueno, ya ¿cuándo se va a levantar? Siempre tengo que andarlo recogiendo. ¿Piensas que es bueno para ti? ¿Saben qué? Muchas veces nosotros decimos, sí, en la mente yo creo que es bueno para mí, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y con eso, con tus actos, con nuestros actos, lo que estamos haciendo, ¿saben qué es? Escandalizarnos de la enseñanza de Jesús. Es decir, su enseñanza es tropiezo para nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos seguirle, no queremos obedecerle. Porque en el fondo, aunque nuestra mente dice una cosa, luego nuestro corazón no está en sintonía con lo que Él nos manda. Pero tú quieres creer. ¿Quieres honrar al Señor? Su palabra, en lugar de escandalizarte, su palabra en lugar de ser tropiezo, ¿sabes qué va a ser? Un escalón o un peldaño para que subas, para que te fortalezcas. Porque lo mismo que el desobedecerle al Señor te va a alejar de Él, te va a hacer que seas más débil en la fe. El obedecerle te va a hacer un cristiano más fiel, más fuerte, que experimenta el poder de Dios, porque el poder de Dios se experimenta en la obediencia. La palabra de Cristo es espíritu y vida. Miren lo que dice el Señor Jesucristo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están ahí, que se alejan del Señor Jesucristo, que les ofende, ellos están pensando solamente en el pan. ¿Por qué fueron a buscar al Señor Jesucristo? Ya lo hemos visto más veces. ¿Por qué fue toda esa multitud diciéndole, Señor, ¿dónde estabas? Les dice, vienen a buscarme porque les di de comer y porque les di mucha comida, dice. Por eso me buscáis. No porque hayáis visto la señal, no porque creáis en el Señor Jesucristo, no porque creyesen en Él. Así que ellos fueron buscando pan, querían saciarse. Y tú haces una fiesta y te va a aparecer gente hasta debajo de las piedras. Porque todos nos preocupamos por el pan, porque nos creemos que lo más importante es lo material. Cuando se ofrecen premios, que se ofrecen regalos, yo no sé, como acuden las personas como moscas a la miel. Pero ya si se trata de lo espiritual, ya no es tan atrayente. Se entiende en el sentido de que cada uno de nosotros, pues, lo único que vemos es lo material, ¿verdad? Físicamente. Pero hay que abrir los ojos espirituales. Y aquí el Señor Jesucristo dice, despierten. Las palabras que yo les he hablado, les he hablado, son espíritu y son vida. No está diciéndome si tienen que comer mi carne físicamente. Sabemos que la Iglesia Católica lo interpretó como que cuando el sacerdote da gracias por el pan, ellos dicen que ahí el pan se convierte en el cuerpo del Señor. Y que por eso cuando la gente come del pan, se están comiendo al Señor Jesucristo. Eso lo aprendimos de pequeños. Yo no sé si ustedes lo aprendieron. Yo, que crecí en la Iglesia Católica, lo aprendí así. Pero ¿saben qué? Cuando comprendí de que al Señor Jesucristo no me lo como físicamente en un trocito de pan, sino que al Señor Jesucristo me lo como por la fe, cuando el Espíritu Santo viene a mí y me da vida, entonces cobra un sentido totalmente distinto. El alimento que Él me está dando es alimento espiritual.
no es ese alimento físico, no es ese trozo de pan. Sí, es verdad que cuando comemos el pan está representando el cuerpo y el jugo de la uva está representando la sangre del Señor Jesucristo, pero no es lo mismo representar algo que ser ese algo. Y esa es la gran diferencia, por lo menos cuando conocí al Señor, esa es una de las cosas que a mí me llevó a aceptarle por la fe, a comerle espiritualmente, y el Señor Jesucristo les estaba hablando justamente de eso, de que había que comerle espiritualmente, porque es el espíritu el que da vida. La carne, ¿para qué aprovecha? Dice, para nada. ¿Cómo que para nada? Bueno, sí, mientras que estamos aquí vivos, pues tenemos que comer, es verdad, no les digo que ya dejen de comer, no, pero hoy comemos, cenamos, perdón, y mañana por la mañana tenemos que desayunar, y tenemos que comer, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y curiosamente eso es lo que más nos mueve, hay que comer, hay que proveer para las necesidades físicas, lo cual está bien, hay que cuidar nuestro cuerpo, pero todo eso al final aquí se va a quedar. Estemos más gorditos, más flaquitos, más altos, más bajos, como estemos. Así que el Señor Jesucristo quiere abrir los ojos a esta multitud para que vean lo espiritual. Y miren, hermanos, cuando estamos en una cultura tan materialista, es difícil darle valor a lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque se nos llenan los ojos de avaricia, de ambición. ¿Y saben qué? Hay personas que llegan al extremo de comer lo más barato que puedan encontrar, porque dicen, esto en mi país vale tanto, yo lo voy a ahorrar. No quieren. Toda su vida gira en torno a hacer dinero. ¿Para qué? Para que cuando yo me vaya, lleve mucho. Y ahí sí ya voy a vivir la vida. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿De qué forma vas a vivir la vida? Y la verdad es que luego no saben ni siquiera cómo la van a administrar. Pero aquí viven solo para ahorrar, solo para trabajar, solo para ganar. ¿Saben qué? El dinero se convierte en su Dios. Se preocupan solamente por lo que se puede conseguir aquí. Y yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu preocupación principal, pero ¿saben qué? Tengamos cuidado, que la verdadera vida está en el alimento que te da Cristo Jesús. Seguimos adelante. El venir a Cristo es un regalo de Dios. Ahí nos dice el Señor Jesucristo, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Entonces, yo sé que aquí uno se puede meter en unos temas que creo que se pueden tratar, que tiene que ver con el que o Dios te elige o tú eliges. Y siempre está esa discusión, pero un hombre bastante sabio dijo, miren, no sé, dice, estas verdades no se pueden reconciliar porque se reconcilia a quienes son enemigos, dice, pero a los amigos no se les reconcilia porque son amigos. En la Biblia encontramos que el Señor Jesucristo, que Dios te escoge, pero también en la Biblia encontramos que tú lo aceptas o lo recibes, que tú o crees o no crees. Entonces, no se trata de que queramos reconciliar dos cosas que parece que se oponen entre sí, sino que vemos que son dos cosas complementarias. Dios en su soberanía, en su sabiduría, ha querido obrar la salvación así. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta, que el Señor Jesucristo dice que los que vienen a Él, los trae al Padre. Y es que hay una cosa que nos quiere enseñar aquí, bueno, hay muchas, pero una de ellas es, no te creas que por ser tan bueno, tú te ganas la salvación. No te creas que por tus méritos, tú puedes llegar a ser salvo. Es Dios quien te lo regala. Es un regalo de Dios. Ahora, ¿tenemos que hacer buenas cosas? Sí.
Tenemos que servir, tenemos que ayudar, tenemos que amar, sí. Tenemos que ayudar al pobre, sí. Pero para ganarme la salvación por medio de eso, no. Para tú ser salvo necesitas depositar toda tu vida en Cristo Jesús. Porque de la misma manera que tú haces lo bueno, también haces lo malo. Y recuerdo a muchas personas que dicen, pero si yo no hago nada malo, ¿de verdad no haces nada malo? No, yo no le hago daño a nadie. Y ya empezamos, bueno, tú tienes malos pensamientos. Bueno, pues sí. No haces nada malo. Ayuda siempre. Nunca has defraudado. Nunca has engañado. Y ya empezamos. No, pues la verdad es que sí. No haces nada malo si no te examinas. Pero si te examinas a la luz de la palabra de Dios, nadie es completamente bueno. Y uno, si no es completamente bueno, no puede entrar al cielo. Y solamente puede ser completamente bueno por medio de Cristo Jesús. Solamente cuando su sangre te cubre, entonces tú te puedes presentar delante de Dios limpio. No hay otra manera. Ahora, ¿por qué hacemos lo bueno? Como respuesta a como gratitud a la obra que el Señor hace en nuestra vida. Somos salvos para buenas obras, nos dice ahí en Efesios capítulo 2. Pero no se nos olvide, el venir a Dios es un regalo que Él nos da. Hay personas, y yo no sé si ustedes son de esos, que se toman el ir a la iglesia como un castigo. Pues ahora de castigo o de penitencia. De penitencia voy a ir todos los domingos durante 3 meses a la iglesia. Y se lo toman como una penitencia, como un castigo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se creen que han hecho lo malo y la penitencia a pagar es ir a la iglesia, a tener que estar soportando a las personas que estén allí, a tener que soportar a quien esté compartiendo. Y yo digo, de penitencia uno no viene a la iglesia. ¿Saben qué? Por castigo no vengamos a la iglesia. Vengamos a la iglesia para buscar al Señor, para adorarle, porque lo necesitamos. Porque de alguna manera a veces nos creemos que Dios necesita que yo vaya a la iglesia. A veces nos creemos eso, pero no, es al revés, nosotros lo necesitamos a Él. Y es que tenemos la mentalidad un poco torcida y un poco, por si se... Recuerdo la historia que quizá la conozcan, de a un niño que le dan dos monedas de esas de las de dólar, ¿verdad? De esas brillantes, bonitas. Y le dice, mira, toma, una para la ofrenda y otra para que te compres unos dulces. Así que iba el niño jugando por la calle, tan contento con sus 2 monedas, y se le cae una y se le va por la alcantarilla. Dice, la moneda de la ofrenda. No era la moneda de sus chucherías o de sus dulces, era la moneda de la ofrenda la que se le había caído. Porque de alguna manera, si tenemos que sacrificar algo, ¿saben qué hacemos? Sacrificamos nuestra relación con Dios. Si tenemos que dejar algo a un lado, ¿saben qué dejamos a un lado? Nuestra relación con Dios. Y esta mañana estábamos hablando un poquito en el estudio bíblico de que hace 1 y 2 generaciones, aquí las personas, la mayoría, su vida giraba en torno a Cristo, en torno a congregarse, y lo tenían como algo principal. Ahora, la mayoría de la sociedad, si tienen tiempo, si no tienen otra cosa, vienen a la iglesia. Si no tienen otra cosa, buscan a Cristo. Pero si tienen otra cosa, ¿saben qué van a hacer? Se van a hacer esa otra cosa. ¿Y saben qué? Yo creo que esta nación llegó a ser poderosa porque la levantaron hombres que eran poderosos en espíritu. Hombres y mujeres que tenían un sentido real de lo que era buscar a Dios,
con sus errores, y yo no voy a idealizar, todos los seres humanos tenemos nuestros errores. Pero ¿saben qué? Estamos en una sociedad en que parece que todo gira en torno a si me gusta o no me gusta. Todo gira en torno a lo paso bien o no lo paso bien. No gira en que necesito adorar al Señor, yo lo necesito. No, Él me necesita. Porque a veces vemos la vida como que Él me necesita. Bueno, hoy me apetece, hoy voy. No hay un compromiso. No queremos que nos cueste. No queremos que la palabra de Dios sea dura para nosotros. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como que esas palabras se nos quedan lejanas. Pero están ahí en la Biblia. Han estado allí por alrededor de 2000 años y siguen ahí. Y dicen, no dejen de congregarse. Pero ¿saben qué? A veces eso nosotros nos lo tomamos muy a la ligera. Yo creo que no lo decía en serio el Señor. Es que el Señor no entendía mis responsabilidades, no entendía mis obligaciones. ¿Y saben qué? Creo que cambiamos las cosas. Luego queremos ser personas de éxito, queremos ser personas que triunfan, queremos ser personas con gozo, con paz en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Al Señor lo queremos dejar a un lado. Seguimos adelante. También hay que entender una cosa. Por mucho que tú logres en esta vida, nadie te puede dar lo que Cristo te da. Dice la palabra de Dios que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjense, el Señor Jesucristo no le da miedo de que se vayan. Al contrario, se van muchos discípulos, ¿no? Y quizá hoy en día nos habíamos quedado temblando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se fue toda la gente. Y parecería que al Señor Jesucristo le debería preocupar eso, ¿no? De que se fueron muchos discípulos. Hay un puñado aquí, voy a decirles, a ver si también se quieren ir. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir también? Porque yo creo que el Señor Jesucristo no quiere personas que piensen que le están haciendo un favor por seguirle a Él. Y de hecho, mucha gente de la multitud, recuerden, creían que le estaban haciendo un favor al Señor Jesús. Y por eso le dicen, haznos un milagro para que veamos y te creamos. Le llegan a demandar que les haga un milagro. Y ahora el Señor Jesucristo aquí está, dice, bueno, ya se fueron, ya se ofendieron. Sus palabras eran duras. Vamos a ver qué tan duras son para los 12. ¿Os queréis ir también? Y ahí tenemos esa respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Puedes ir a donde quieras, puedes ir si crees que lo vas a pasar bien en las cantinas, te puedes ir a las cantinas. Si crees que vas a pasar bien con las religiones de la nueva era, con el budismo, con todas esas, puedes ir donde quieras. Pero te aseguro que nadie te va a ofrecer lo que Cristo te ofrece. Nadie. En eso sí puedo decir que el cristianismo es superior a cualquier religión. En que nadie tuvo el valor de decir, el que cree en mí, aunque se muera, va a vivir. Nadie. Solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, no tenemos a dónde ir, la verdad, aparte de Cristo. Sí, que valga la pena, no hay. Y hay gente que se refugia en el trabajo, gente que se refugia en los estudios, gente que se refugia en el vicio, gente que se refugia en su posición, en muchas cosas. Pero todo eso al final les defrauda. En el deporte también. No sé si les comenté o les puse la ilustración esta, pero imagínate que tú eres un alpinista. Tu desafío es alcanzar el pico más alto del mundo. Y tu pico, el más alto, dices, el Monte Everest. Así que tú te preparas y vas. Y cuando tú llegas, ves un montón de montañas altas y dices, esta tiene que ser.
Así que empiezas a escalar, 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 y después de mucho sufrimiento, de tanto escalar, llegas a la cima. Y cuando miras a tu alrededor para ver todo para abajo, te das cuenta de que hay otra montaña allí, y que es más alta. Y dices, sí, yo tenía que estar allí. Me equivoqué de montaña. Yo creí que era la más alta, y resulta que no es. ¿Cómo te quedarías? Todo mi esfuerzo malgastado. Pues tú y yo en nuestra vida estamos escalando una montaña. Puede ser que tu montaña sea Cristo. Cuando tú llegues al final, a la cima, todo lo vas a mirar hacia abajo. Vas a decir, triunfé. Pero también puede ser que estés escalando por la montaña equivocada. Puede ser que tú estés dándole el valor a tu vida en la riqueza que puedas acumular. Y cuando tú llegues a la cima, te vas a dar cuenta de que hay otra montaña más alta, que has perdido tu vida, no tu tiempo, tu vida. Pero puede ser, miren, hay personas que con sus estudios se creen que eso los va a llevar a lo más alto. Y al final de su vida se van a dar cuenta de que los estudios tampoco lo llevan a lo más alto. Algunos son los deportes. Se creen que si llegan a ser campeones del mundo, ya han triunfado. Pero la mayoría de los deportistas dicen que su momento de más soledad, de más vacío en su vida es cuando triunfan. Dicen, unos momentos después del triunfo les viene una desolación de decir, ¿todo esto para qué? Y resulta que llegaron a una cima alta, pero hay otra más alta. Se equivocaron. Que no nos pase a nosotros. Cristo tiene palabras de vida eterna. Nadie más. Tú y yo estamos escalando. Estamos subiendo. Pero estás subiendo por Cristo Jesús. Te alimentan sus palabras. Te dan vida, te dan energía, te llenan de paz, te llenan de esperanza, te llenan de consuelo. ¿O dónde estás? No se nos olvide, Jesús conoce el corazón de sus seguidores. El apóstol Pedro dio por hecho de que todos los que estaban allí, los 12, habían creído en él. Pero no todos habían creído en él. Había uno que no. Y el Señor Jesucristo les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? La respuesta, ¿cuál habría sido? Lógica, sí, ¿verdad? Dice, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús conoce el corazón de sus seguidores. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo en su misericordia llama a todos y les dice, vengan. Pero también ahí está el que tú pongas tu corazón en Cristo Jesús. A Él no lo vas a engañar, a Él no lo vamos a engañar. Jesucristo dice, yo los escogí a los 12, ¿a que sí? Tú, Pedro, estás convencido que todos ustedes han creído y que todos ustedes me conocen, pero te digo que no. Hay uno que no. Nosotros podemos ser engañados fácilmente, pero Dios no. Estamos aquí y nos consideramos hermanos, ¿verdad? Pero solamente Cristo sabe quién es realmente hermano, en el sentido de que ha sido adoptado por Dios como hijo. Lo sabe Él, pero también lo debe saber la persona que es adoptada. Yo te pregunto, ¿tú has sido adoptado por Cristo Jesús? ¿Eres hijo suyo? ¿Le has entregado tu vida? ¿Has sido salvo? ¿Has sido rescatado? ¿Has sido limpiado del pecado? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Da igual cuánto tiempo hayas venido a la iglesia. Da igual cuánto conozcas de la Biblia.
si no has nacido de nuevo, estás en una situación parecida a la de Judas. Judas anduvo con los 12, andaba con el Señor Jesucristo, escuchó al Señor Jesucristo, vio sus milagros, lo vio todo. Y sin embargo nos damos cuenta de que Judas no creyó. Él tenía otro Dios. ¿Saben cuál era su Dios? El dinero. Él andaba cerca de Cristo, pero no sirvió a Cristo. Él prefería servir al dinero. Y nosotros podemos andar cerca del Señor, pero no servir al Señor, porque tenemos otro Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién sirves? ¿A quién honras? ¿A quién glorificas? ¿A quién exalta tu alma? Si tú no estás sirviendo al Señor, si tú no dices yo prefiero a Cristo, yo me quedo con Cristo, quizá que hayas estado engañado por mucho tiempo, pero sí te digo, Cristo nos llama y si le respondemos, Él nos toma en serio. Su palabra es dura, sí es dura, pero su palabra da vida eterna, nadie te la va a dar. Así que si tú no tienes a Cristo en tu vida, te animo para que le entregues tu vida. Y si ya lo tienes, vive, acepta el desafío de vivir como cristiano. Dios quiere cristianos comprometidos. Seamos uno de ellos. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque estás con nosotros. Y te agradecemos por la paciencia que nos tienes. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado. Y porque nos desafías constantemente para que no nos acomodemos o no nos conformemos a lo que este mundo ofrece, sino que podamos conformarnos a Cristo Jesús, que nos podamos parecer cada vez más a Él. Y Señor, tú conoces las luchas de mis hermanos aquí presentes, tú conoces sus necesidades. Y Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú les fortalezcas, que proveas para cada una de ellas. Pero sobre todo, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que nos concedas honrarte y glorificarte con nuestros hechos, con nuestra vida. Y a quienes aún no te conocen, Señor, por favor, extiende tu brazo, tu mano misericordiosa sobre él o sobre ella. Y Señor, por favor, sálvale. Padre, te agradecemos por tu palabra y te damos las gracias por permitirnos tener esta comunión como hermanos, poder meditar en tu palabra y aprender de ella. Señor, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.